¿Te identificas como introvertida? ¿Acaso alguna vez te has encontrado en una situación, algún ambiente social y estás observando a alguien que aparenta ser completamente extrovertido y te encuentras de momento deseando ser más como esa persona? Bueno, en este video vamos a hablar de qué verdaderamente significa ser introvertida, por qué ser introvertida puede ser tu superpoder secreto y cómo sacarle provecho. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Antes de entrar de lleno en el tema de la introversión, qué es, por qué yo lo considero un superpoder y qué podemos hacer con él, quiero hacer una aclaración que encuentro que es sumamente importante y la aclaración es la siguiente. Las etiquetas son peligrosas y pueden causar que una persona se encajone en un espacio que no le sirve o que no le ayuda. Por lo tanto, antes de comenzar esta conversación, quiero aclarar que nadie es 100% nada en específico. Ninguno de nosotros es 100% introvertido todo el tiempo. Ninguno de nosotros es 100% extrovertido totalmente el 100% del tiempo. Y por lo tanto es importante entender que todos tenemos y todas tenemos momentos de introversión, momentos de extroversión. Hay momentos en los que nos es más adecuado actuar de una manera un poco más introvertida, entre comillas, ¿no? Y otros momentos en los que es más eh, prudente o más eficiente ser más extrovertida. No es que una cosa sea mejor que la otra, pero como sociedad se nos ha enseñado que ser extrovertido te lleva más lejos, que ser extrovertido te abre puertas y que ser extrovertido es deseable, mientras que ser introvertido no lo es. Y quiero aclarar esto porque yo me considero una persona introvertida la mayor parte del tiempo y ya mismo vamos a hablar de qué eso significa. Y quiero elevarte a un estado en el que tú puedas ver cómo tú actúas en ciertos entornos sociales y tú puedas decir, ok, en este espacio soy introvertida, pero sabes que eso es un superpoder. Y en este espacio soy más extrovertida y sabes que en este espacio esto me ayuda, me sirve, me prepara y me equipa para trabajar de una mejor manera. Entonces, cuando entremos en esta conversación de qué significa ser introvertida versus qué es ser extrovertida, de cómo tú maximizar ese elemento de introversión que hay en ti, quiero aclarar y quiero que estemos las dos en la misma página de saber, o todas en la misma página de saber que no es que estamos diciendo que ser introvertido es mejor o peor, o que ser extrovertido es bueno o es malo, simplemente estamos hablando de esos momentos de introversión en los que por la razón que sea actuamos de manera más introvertida, cómo dejar de sentirnos mal por estar actuando de esta manera y cómo elevar esos espacios y esos momentos para que nos sirvan y nos ayuden a cumplir nuestras metas y a seguir más hacia adelante. Sí, estamos en la misma página, estamos de acuerdo, qué chévere. Pues vamos entonces al contenido. ¿Qué significa en realidad ser introvertido o ser extrovertido? Se nos hablan de muchas cosas y generalmente cuando ponemos una imagen en nuestra mente de una persona extrovertida, lo que pensamos es esa persona que no le tiene miedo a hablar en público, que llega a un lugar y enseguida conoce mucha gente y le habla a todo el mundo y habla mucho, que no tiene limitaciones o reparos en acercarse a alguien aunque no conoce y presentarse y entablar una conversación con esa persona. Esa es la imagen que generalmente tenemos. Y cuando pensamos en alguien introvertido, generalmente pensamos en alguien tímido, alguien que tiende a esconderse, alguien que no le gustan mucho las interacciones sociales e inclusive a veces pensamos que ser introvertido es sinónimo de ser un poquito antisocial, un poquito ermitaño, que no me gusta compartir con las personas, que no me gusta estar alrededor de la gente. Pero estas definiciones son limitantes y son incompletas. Entonces, parte de lo que queremos hacer en este espacio, en esta conversación, es cerrar el círculo de lo que verdaderamente significa, hacer unas aclaraciones y ver que, como dije anteriormente, dependiendo del contexto y de la situación, todos y todas en algún momento somos más introvertidos o más extrovertidos y no tiene nada de malo ser uno o ser el otro. Es simplemente la manera en que hacemos dos cosas sumamente importantes para todo ser humano. La manera en que procesamos las situaciones y la información y la manera en que recargamos nuestra energía y nuestra batería, por así decirlo. Me voy a explicar. Para las personas extrovertidas,
Si hay alguna situación que ellos necesitan procesar, si hay algo que les molesta, si hay una pregunta que tienen a la cual no conocen la respuesta aún, pues ellos tienden a procesar toda esa información hablando con otras personas. Buscan a un mentor, buscan a un confidente, buscan a alguien cercano o quizás inclusive a la primera persona que se le cruza al frente para conversar y procesar esa información. Y envían información de adelante hacia atrás, de una persona a la otra, para entonces ellos poder en el proceso de la conversación y en el ambiente, ¿no? En el entorno de estar evaluando y buscando cómo decirlo y buscando cómo expresarlo y escucharse, verbalizarlo y escuchar a la otra persona con su insumo, ahí es donde ellos procesan entonces cómo manejan la información y qué hacen con ella. Y ahí es donde encuentran soluciones a sus situaciones. La persona que es introvertida, por el otro lado, cuando tiene una situación que necesita procesar, que necesita encontrarle respuesta, que necesita entenderla mejor, tiende a aislarse de manera que pueda procesar la información internamente. Entonces, esta es la persona que mejor saca un diario y en ese diario escribe lo que está pensando, o que se sienta a solas con una buena música, o que se va afuera a la naturaleza, a caminar en un lugar que sea silencioso, a lo mejor se va a algún jardín botánico, busca un lugar, un espacio que sea tranquilo, que sea generalmente no muy bullicioso y no muy ruidoso para procesar internamente esta situación a la cual le está buscando respuesta o está buscando entender. La otra parte de ser introvertido o extrovertido es cómo recargamos nuestra energía o nuestras baterías. La persona que es extrovertida tiende a energizarse cuando tiene gente cerca. Entonces, esta es la persona que cuando se siente triste o se siente decaída, necesita buscar un grupo y a lo mejor invita a sus amigas a salir a cenar o a lo mejor se inventa algo con su pareja y se van a estar con otras parejas o busca estar en un espacio donde hay mucha gente y así es como se recarga su batería. Por el otro lado, la persona que es más introvertida tiende a recargar sus baterías en la calma y en el silencio. Para mí, por ejemplo, lo que me recarga anualmente es que anualmente yo me tomo por lo menos un fin de semana o dos en el año para yo irme solita a un hotel por 1 o 2 noches. No necesito mucho más que eso, pero en ese espacio lo único que yo hago es analizar, pensar, descansar, permitirle a mi mente y mi cuerpo no tener que estar expuesta a ningún estímulo externo y eso me recarga. ¿Ves? Las personas que tienden a ser introvertidas tienen algún tipo de ritual o algún tipo de espacio en el que se sienten que pueden respirar y retoman sus energías, pero generalmente es a solas. Entonces, esa es la diferencia máxima. Pero como te dije, ninguna de nosotras va a ser 100% una o 100% la otra. Hay momentos. Yo tengo momentos en los que si no tengo a mi familia cerca, me siento triste, me siento decaída, como que me falta algo. Y tengo momentos en los que de verdad me gusta estar con personas. Y como te dije anteriormente, ser introvertido en realidad no tiene nada que ver con ser tímido o retraído necesariamente, porque yo no soy una persona tímida y la gente me encanta, pero cuando tengo que procesar cosas internas, cosas que verdaderamente necesito una respuesta o necesito saber cómo voy a actuar en torno a esto, entonces necesito un espacio a solas, igualmente para recargarme. Y quizás tú te identificas con eso. ¿Qué sucede? Que generalmente cuando somos personas introvertidas, el estar en espacios donde hay muchas personas nos intimida porque comenzamos a pensar, pero espérate, yo me voy a sentir drenada, me voy a sentir cargada, voy a tener que mantener estas conversaciones que a lo mejor ni me interesan ni de verdad sé cómo mantenerlas. Pero la buena noticia es que ser introvertida en esos espacios donde hay muchas personas como los networkings o las reuniones, espacios donde estás conociendo gente nueva, ser introvertida puede ser un superpoder secreto y te voy a explicar por qué. Hay tres cosas que las personas que tenemos una tendencia más introvertida hacemos sumamente bien que se les hace un poquito más trabajosa generalmente a las personas extrovertidas. Y esas tres cosas, esas tres destrezas en las que nosotras sobresalimos, son cosas que nos posicionan súper bien para en esos entornos donde hay mucha gente, donde tenemos que interactuar con personas que no conocemos, donde estamos fuera de lo que es nuestro espacio de confort o de comodidad, nos pueden ayudar
a hacer un trabajo fenomenal y que se separa de lo que hacen generalmente los extrovertidos y nos ayudan a ganar un poquito de terreno. Y esas tres cosas son las siguientes. La primera es observación. Las personas que tendemos a ser más introvertidas, por el hecho de que hablamos un poco menos generalmente, observamos más y nos damos cuenta de detalles que los extrovertidos generalmente no notan. Entonces, cuando tú estás en ese poder de observación y tú empiezas a darte cuenta de cosas que quizás otras personas no notan, te estás posicionando para verte bien presente, para poder acercarte a esa persona con una información bien valiosa que otras personas a lo mejor no le pueden presentar. Y llegas hacia esa persona ya con un entendimiento, y no es que brinques a conclusiones, ¿no? Pero llegas a esa persona ya con un poquito más de entendimiento de cómo acercártele, de qué le gusta, qué no le gusta, cómo es esta persona, cómo se presenta esta persona. Y ese poder de observación es un superpoder que nos lleva muy lejos. La segunda es que como personas introvertidas tendemos a poner nuestro enfoque en otros y no en nosotras. Queremos que la otra persona sea la que esté hablando, que la otra persona sea la que brille, que la otra persona sea la que se encargue de llenar el espacio del silencio, del vacío. Y eso, aunque tú no lo creas, nos hace ver o nos ayuda a ser percibidas como personas más carismáticas y más simpáticas en términos generales, porque a las personas les encanta oír su propia voz, generalmente, especialmente si son extrovertidos, y les encanta ver que otras personas se interesan en ellos. Entonces, cuando nosotras utilizamos ese poder de enfocarnos en otros, de dejar que ellos tomen la rienda de la conversación, de permitirles que tomen el escenario por un momento, eso nos hace aparecer y nos ayuda a ser percibidas como personas más carismáticas y más simpáticas. Y lo tercero es que en términos generales, y de nuevo estoy generalizando, ¿no? Pero en términos generales, las personas que tendemos a ser más introvertidas tendemos a escuchar mejor. Y escuchar siempre es un superpoder cuando se hace de una manera honesta y efectiva. Cuando verdaderamente tú estás enfocando tus oídos y tu atención en entender a la otra persona y permitir a la otra persona el espacio de expresarse, y tú estás allí como receptora abierta, como receptora simpática, con una sonrisa en la boca, verdaderamente observando y prestando atención porque tu intención es entender y escuchar a esa otra persona. Entonces sabemos que esos tres superpoderes los tenemos generalmente cuando somos personas más introvertidas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo le sacamos el mayor provecho a estos superpoderes secretos de observación, de enfocarnos en otros y de escuchar? Y te voy a compartir tres maneras. Lo primero es: establece metas o cuotas para tus interacciones. Una de las cosas que a mí se me hacía bien difícil al principio como persona introvertida era creer o sentir que yo tenía que entrar a un espacio y hablar con todo el mundo, o que yo tenía que hacer X, Y o Z, que yo entendiera la expectativa que ellos iban a tener de mí. Pero cuando yo comencé a darme cuenta que yo soy la que debo establecer mis metas y mis cuotas para esas interacciones, entonces pude crear un espacio mucho más relajado y mucho más eficiente para mí misma y para la interacción que estaba creando en ese momento. ¿A qué yo me refiero con metas o cuotas? Pues yo comencé a decirme, mira, en este networking al que vas a ir hoy, si tú conectas con dos personas, tienes permiso de decir, ya, terminé, hice lo mío. Tu meta es conectar con dos personas al menos. Luego, en el próximo, como me sentí un poco más cómoda, me puse una meta de darle la mano a por lo menos 15 personas. Ahí no eran conversaciones profundas ni largas, ¿no? Era simplemente te doy la mano, te conocí, este es mi nombre, ¿cuál es el tuyo? Se acabó. Y así yo fui poco a poco escalonando y haciendo un poco más grande mis metas, de manera que ahora, hoy día, yo puedo entrar a un espacio de networking y yo sé qué hacer. Pero ve estableciendo metas y cuotas para ti misma que te ayuden a estirarte un poco, pero a la misma vez saber que no te vas a descargar completamente, ¿no? Que no vas a utilizar toda tu energía en un solo espacio y que no te vas a llevar a un espacio de entonces sentirte extenuada o estresada a raíz de ese espacio. Lo segundo es: acostúmbrate a hacer preguntas. Practica
hacer preguntas. Como te dije anteriormente, uno de nuestros superpoderes como personas introvertidas es el poder de observación y es el enfocarnos en otros. Y parte de eso es hacerles preguntas sobre lo que observas, hacerles preguntas para entenderlos mejor. Cada vez que tú le haces una pregunta a otra persona que les demuestra que tú estás interesada, que les demuestra que tú quieres conocerles mejor, lo que estás haciendo es abriendo el espacio de esa percepción como persona simpática y como persona carismática y van a salir de allí pensando que tú eres la mejor comunicadora en el espacio y lo único que hiciste fue hacerle preguntas. Así que practica hacer preguntas, sobre todo preguntas que tengan que ver con lo que ya te han comentado o con lo que tú has observado, sin llegar a ese lugar en el que estás siendo un poco, te estás pasando de la línea un poquito, ¿verdad? Porque las preguntas se pueden convertir en un espacio donde se sienta como que estás entrevistándolas o demasiado una inquisición. Sé corta, directa, pero utiliza tus observaciones y lo que estás notando para hacerle preguntas sobre ellos, que les ayuden a sentir que tú te preocupas por ello. Y la tercera cosa a hacer es darte permiso para recargar. Como te dije anteriormente, mi primera meta en un networking era, ok, 2 personas que tú conozcas y tengas conversación y luego tienes permiso de irte. Porque yo sabía que luego de hablar con 2 personas iba a necesitar recargar. Tú lo puedes hacer de distintas maneras, ¿no? Hablas con 2 personas y vas al baño, respiras, te tomas tu tiempo. Hablas con 2 personas y te vas afuera un rato y luego entras. Cumples tu meta y te vas y no te importa, no te preocupes por quién diga qué o qué pase. Date permiso de saber cuál es la mejor manera de recargar, cuándo lo vas a necesitar y de verdaderamente hacerlo. No es solamente decirlo, sino hacerlo. Bueno, amiga y hermana, espero que esto te haya sido de ayuda. Si no eres introvertida, pues qué chévere, porque estos superpoderes tú los puedes practicar también. Y si eres introvertida, pon esto en práctica y déjame saber en los comentarios cómo te ha ido. Y mientras tanto, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y comparte esto con alguien que tú sepas que le puedes sacar provecho. Hasta la próxima. Esta es tu mentora Marta Anit. Yo estoy dichosa de poder estar en este espacio contigo. Nos vemos pronto.